buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar esta nueva edición de Diálogos Tributarios. Estamos en el número 21 ya. Sin querer, hemos pasado los 20 programas ya. Empezamos en abril y bueno, ha sido una experiencia extraordinaria. Creo que para todos nosotros, para los que participamos aquí, para mis invitados e invitadas, y también para ustedes que nos acompañan, sea en directo o luego cuando lo ven el fin de semana. Este número de diálogo tributario está dedicado a tocar uno de los temas más interesantes en mi perspectiva de la tributación internacional. Y tenemos una invitada extraordinaria, una persona que conoce muy bien este tema, que creo que nos va a ayudar a desentrañar todo este proceso, en parte histórico, en parte actual sobre esta idea. Le hemos titulado el concepto de establecimiento permanente, los escenarios post-BES y post-pandemia. Mi invitada es Elizabeth Gil García, ahora la voy a presentar, pero antes quería terminar de contarles que hemos recibido esta semana muchos comentarios sobre las últimas fechas y todos ellos apuntan a lo interesante que está haciendo plantear enfoques diferentes de distintos países y de distintos tipos de profesionales sobre la materia tributaria, y yo les agradezco mucho sus comentarios, sus intervenciones. La verdad es que nos nutren mucho a nosotros en el plano de investigación y también el plano de el autoconocimiento de que lo que estamos haciendo, que nació como una idea y aporte para las personas, realmente se está cumpliendo. Muy bien, entonces para hablar del establecimiento permanente, para ver cuál sería el escenario que vendría después, hemos invitado a Elizabeth. Elizabeth es abogada, licenciada en Derecho, le dicen allá en España, por la Universidad de Alicante. Y además ha tenido un premio extraordinario justamente a raíz de ese momento, en el año 2012. Pero luego Elizabeth ha trabajado y ha desarrollado un máster en Derecho Ambiental y de Sostenibilidad en la misma Universidad de Alicante en el año 2013. Y es doctora en Derecho con una calificación sobresaliente de cum laude en el doctorado internacional, y además fue el premio extraordinario en el año 2016. Son los premios que se dan a los mejores tesis de doctorado en España. Y la condujo una antigua conocida nuestra, la doctora Amparo Navarro Faure, que ustedes deben haber, a veces en América Latina hay un libro muy interesante de ella sobre derecho contable, que nos ha nutrido a muchos en nuestras reflexiones sobre ese tema. Actualmente, y desde el año 2013, Elizabeth pertenece al área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante. Ha sido profesora visitante de la Universidad Autónoma de Madrid durante el semestre 2017-18 y ha sido investigadora visitante en el IBFD en el año 2014, que es el instituto donde se trabajan mucho los temas de tributación internacional. Y además en el Instituto Australiano Internacional de Derecho Tributario en la Universidad de Viena, entre los años 2015 y 2018. Y además, Elizabeth, esto no lo sabía bien, en el Max Planck Institute for Tax Law and Public Finances en Múnich, en Alemania, en el 2015 y en el 2016. Entonces, ha bebido de lo mejor de la reflexión del mundo del norte de Europa. Es miembro también de IFA y es parte del Spanish Gene Representative, o sea, del grupo de jóvenes IFA en España, los Gene. Y ha sido 2 veces la reportera nacional en los congresos de la IFA, en Basilea en el 2015 y en Londres en 2019. Y ha participado además como secretaria académica en 2 de los paneles, en Basilea y en Madrid en el 2016. También ha participado Elizabeth como reportera nacional o como la persona que elabora el trabajo nacional en el Congreso de la European Association of Tax Law Professors. Recuerden que venimos hablando de esta institución hace un tiempo. Es una reunión que agrupa a los profesores de Derecho Tributario en Europa en Múnich en el 2016. Bueno, como ven, Elizabeth es una gran investigadora, se toma muy en serio estas cosas. Y en este tema creo que es una de las personas que tiene más claridades sobre el punto que nos va a tocar hoy día. Elizabeth, antes de empezar entonces te pediría si pudieras dar tus palabras iniciales, por favor. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Luis, por la amable presentación.
por supuesto, mis primeras palabras en esta 21 edición de los diálogos. Quiero que sean pues para todos y todas las personas que nos están viendo, bien en directo o en diferido, como Luis Durán ha comentado. Y bueno, también quiero agradecer, por supuesto, al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, la organización de este evento, y por supuesto también al Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, que, bueno, en el cual, en el marco, ¿no?, de este grupo, de este proyecto, se enmarca los diálogos tributarios. Y bueno, espero que la sesión sea de interés para todos y para todas. Muy bien, gracias Elizabeth. Vamos a empezar, si te parece, te planteo los 3 bloques de temas que me gustaría conversar contigo. Me gustaría empezar, porque tenemos distintos públicos, como te había comentado, con algunas definiciones generales, unos conceptos generales sobre el establecimiento permanente para ubicar su nivel de importancia en la tributación internacional y en la tributación de no domiciliados. Y luego, si te parece, hacemos una visita, una guía por qué pasó en BEPS, cómo llegamos a construir las reflexiones que BEPS hizo sobre el establecimiento permanente, que han terminado en la modificación del modelo, y también en el tratado multilateral. Y luego, si te parece, podemos tocar una tercera parte de la relación del establecimiento permanente con la economía digital, el pilar 1 especialmente, la atribución de beneficios, y ver un poco el panorama de lo que viene hacia adelante a propósito de la pandemia, porque también han habido problemas durante la pandemia, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el marco, 3 bloques de temas. Entonces, yo quisiera empezar preguntándote, ¿cómo es que este concepto es tan importante en el derecho tributario internacional actual? ¿Qué significa en términos de nuestra rama de estudio, Elisa? Bueno, efectivamente, como comentas, el concepto de establecimiento permanente es uno de los conceptos más importantes a nivel de la fiscalidad internacional y quizás también uno de los más conflictivos, porque la consecuencia de que exista un establecimiento permanente es que el estado de la fuente va a poder gravar los beneficios empresariales de una entidad no residente, es decir, actúa como un punto de conexión, lo que significa que precisamente ese nexo entre el estado entre el estado de la fuente donde se encuentra ese establecimiento permanente y la entidad que reside, es decir, en otro estado, es lo que permite, ¿no?, o lo que le faculta al estado de la fuente para poder gravar los beneficios empresariales. Por tanto, es un criterio para repartir el poder tributario, porque si no hay establecimiento permanente, el estado de la fuente no puede gravar esa renta. Esto también, además, se puede entender también como una forma para evitar la doble imposición internacional, ¿no? Porque hay que, como muchos autores hablan, ¿no?, tenemos la tarta del pastel que hay que repartir entre el estado de la fuente y el estado de residencia, que se consideran soberanos en base a diferentes criterios, ¿no? Por un lado, el criterio de la territorialidad, en el sentido de que en ese territorio se están generando los beneficios, y el otro territorio que, por el hecho de que la entidad reside allí, también quiere gravar esos beneficios. Entonces, la existencia o no de establecimiento permanente permite que el estado de la fuente pueda participar, es decir, pueda gravar esas rentas que esa entidad no residente obtiene en el establecimiento permanente. También hay muchos autores, y yo coincido con ellos, que hablan de un umbral, ¿no? Es en ese sentido, porque todo lo que esté dentro del concepto de establecimiento permanente se grava en fuente, pero si no llegamos a ese umbral de mínimos que a veces se habla, no se puede decir, ese estado de la fuente no va a poder gravar. Entonces, bueno, siguiendo un poco el primer bloque que comentabas, si te parece, ¿no?, haciendo un poco la referencia a la estructura, ¿no?, de este artículo o de este precepto en el que está el concepto de establecimiento permanente. Y a mí, bueno, como últimamente he estado trabajando temas de un poco los orígenes o los cimientos de la fiscalidad internacional, he trabajado, no sé si mucho, pero bueno, creo que lo suficiente, los informes de la Sociedad de Naciones en los años 20, que es, bueno, donde están los cimientos de la fiscalidad internacional y, bueno, en mi opinión, donde empieza, ¿no?, un régimen tributario internacional, por supuesto, caótico, sin una institucionalización ni siendo formal.
Y ya el concepto o la idea de establecimiento permanente aparece en esos años. Es decir, hay un comité de expertos que en el año 1925 elabora un informe y ya ahí hace referencia al establecimiento permanente, ¿no? En ese momento habla de sucursal, de agente, es decir, algunas de esas tipologías o de ejemplos que actualmente tenemos en el segundo apartado, ¿no?, del artículo 5, donde se recoge el establecimiento permanente. Y cosas curiosas es que el primer borrador de modelo convenio lo elabora precisamente este comité de expertos en el año 27 y ya establece un artículo 5 con un establecimiento permanente, es decir, ya aparece, se deja entrever esa idea del lugar de negocios, lugar fijo de negocios, que es hasta donde, bueno, a día de hoy es lo que nos permite hablar de establecimiento permanente, pero también la parte quizás más curiosa es que ya aparece la idea de agente, ¿no?, de esa cláusula de agente y de agente independiente. O sea, ya en ese momento la Sociedad de Naciones ya entendía que si había un agente independiente, entonces había que excluir, ¿no?, la situación, el estatus de establecimiento permanente. Entonces, bueno, como sabrán, después es la OCDE la que retoma esos trabajos, ¿no?, a partir de 1963 y empiezan, bueno, pues las diferentes versiones de modelo convenio hasta llegar a nuestros días. Si nos vamos a un escenario pre-BEPS, es decir, parece que el pre-BEPS ya parece que ha quedado un poco, ¿no?, en el olvido a veces, pero bueno, sí, a pesar de que han pasado pocos años, pero es verdad que desde 2013 ha habido muchísimos, ¿no?, cambios, o bueno, no sé si para mejor o para peor, pero ha habido una cierta evolución, ¿no?, hacia un sentido u otro. Todavía seguimos en ello, como comentaba antes Luis, ¿no?, con el pilar 1, el pilar 2, etc. Bueno, pues esa estructura o esa definición, ¿no?, del establecimiento permanente se recogía, como he dicho, en el artículo 5, sigue recogiéndose en este artículo 5 del modelo convenio de la OCDE, y lo hacía estructurando el concepto de establecimiento permanente en 7 apartados, ¿no?, distinguiendo diferentes aspectos. Como hemos dicho, la relevancia radica en que si estamos ante una de esas situaciones recogidas en este artículo, hay establecimiento permanente y, por tanto, el Estado de la fuente va a gravar esa renta. Y el artículo 5 empieza estableciendo una definición general. La definición general que nos dice que tiene que ser un lugar de negocios, que tiene que ser fijo, ¿de acuerdo? Y que, además, a través de ese lugar de negocios fijo, la entidad no residente está realizando todo o parte de su actividad empresarial. Es decir, es un lugar a su disposición. Es verdad que el concepto a veces de qué se debe entender porque un lugar esté a disposición es un concepto que a veces tampoco es, bueno, que no es, no está nada, para nada exento de polémica. Y me gustaría interrumpirte un minutito porque has dicho cosas muy, muy interesantes y me gustaría volver sobre algunos conceptos que has hablado, ¿no? El primer concepto es que tú has subrayado una idea que creo que hay que tener siempre claro en la tributación internacional. Es que pareciera que en la Sociedad de Naciones y luego en todo lo que vino después y en la perspectiva de distribuir la competencia entre estados sobre la base de la residencia, el nexo, ¿no? Voy a usar esa palabra para volver, el nexo que justifica que el estado de la fuente grave en las rentas empresariales es este lugar fijo de negocio. O sea, como la relación territorial aparece en este modelo de relaciones muy fijo desde el comienzo, en si no hay un lugar fijo de negocios en el estado de la fuente, este no está en capacidad de gravar, ¿no es cierto? Efectivamente. Sería, ¿no? Sí, efectivamente. Además, bueno, esto se irá quizás adelantarme un poco en la sesión, pero efectivamente, además, en muchas ocasiones hemos podido ver cómo determinadas administraciones tributarias han hecho una interpretación extensiva o muy amplia del concepto para que poder gravar esas rentas empresariales, efectivamente, porque al final es lo que tú acabas de decir. O sea, si hay establecimiento permanente, hay gravamen; si no lo hay, no se grava esa renta. Ajá. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que Itaí, que es un profesor de Georgetown que estuvo en una sesión anterior, justamente lo que le reclamaba a la OECD era eso. Ustedes, cuando han entrado ahora en esto de la economía digital, están violentando el concepto del nexo tan importante que es el aterrizaje territorial en ese modelo, ¿no? Pero fíjate que en América Latina
te quería contar esto un poco para los oyentes. En América Latina, y también en Europa, evidentemente, pero le echamos mucho diente, voy a usar esa palabra, no sé si la tienen allá, mucho diente al establecimiento permanente en razón de lo siguiente. Los tipos de imposición en América Latina, que se basaban mucho en la fuente para el no domiciliado, partían de la retención en fuente. O sea, todos los diseños están hechos. Si un sujeto no residente genera una ganancia bajo el concepto de fuente en el territorio nacional, entonces está grabado, al margen de los convenios, ¿no? Y luego, en algunos estados, ha pasado eso en el peruano, y sé que además en Estados Unidos, en España y en el mundo también, si ese lugar fijo, si mejor dicho, ese no domiciliado actuaba en el territorio nacional bajo un lugar fijo y de negocios, entonces inmediatamente ese sujeto no domiciliado se convertía en establecimiento permanente y tenía un estatus de trato por parte del Estado diferente. En países como el nuestro, por ejemplo, imagínate una empresa española, no tenemos convenio con España, invirtiendo en el Perú, si se establece un lugar fijo y de negocios, entonces inmediatamente se convierte en establecimiento permanente para la legislación peruana. Y luego se convierte, fíjate, el tránsito en el Perú es la locura. Lo digo sobre todo por nuestros invitados, los que nos están viendo, ¿no? En el Perú ese establecimiento permanente es una persona jurídica. Y además está domiciliada. Pero solo por su renta de fuente peruana, nacional. Entonces, tiene que sacar su registro de contribuyente, tiene que llevar libros contables, o sea, es una manera de localizar. Entonces, esa parte nos ha traído muchos problemas. Yo luego voy a volver sobre esto para preguntarte sobre las relaciones, pero sí quería dejarlo apuntado aquí porque ese es el otro uso que tenemos de la palabra establecimiento permanente, ¿no? Pero volviendo al tema de los tratados, que está muy interesante lo que me estabas contando, yo la verdad es que tu claridad me parece muy, muy, muy importante. Entonces tú dices, el artículo 7 establece rentas empresariales de las demás rentas, y el 5 es el nexo, porque establece el establecimiento permanente, lugar fijo y de negocio. Muy bien. ¿Hasta dónde llegamos en el periodo pre-BEPS en este modelo? En su estructura, digo. Claro, efectivamente. Como decíamos, ¿no? Ese lugar fijo de negocios es esa cláusula general, es la idea de establecimiento permanente que viene completado con lo que en la doctrina muchas veces se ha llamado establecimientos permanentes ficticios, que es lo que aparece en el apartado tercero de ese artículo que se refiere a obras e instalaciones en los que se ha considerado que es establecimiento permanente y se ha establecido, digamos, una definición, se le ha dado una explicación diferente porque realmente en una obra, en una construcción, en una instalación, no hay ese criterio o ese aspecto de fijeza, ¿no? Y entonces se establece, en el modelo convenio de la OCDE se establecen 12 meses. Por ejemplo, en España la normativa establece 6 meses, es decir, superando un periodo de tiempo se entiende que esa obra, esa instalación, pasa a ser establecimiento permanente. Y el otro EP ficticio, por así lo ha denominado la doctrina, es la denominada cláusula de agente, ¿no? Que está en los apartados 5 y 6, el agente independiente, que ya aparecía esa idea en la Sociedad de Naciones de excluir al agente independiente. Claro, en ese momento, antes, en el pre-BEPS, las partes o los apartados quizás más conflictivos eran, bueno, por supuesto, el apartado 1, a mi modo de ver, es conflictivo porque es un concepto abierto. De hecho, yo me atrevería a decir que realmente no existe una definición propiamente dicha de establecimiento permanente, sino lo que tenemos son unas notas características, ¿no? Si uno va al apartado segundo de este artículo, se establece de manera ejemplificativa lugares de negocios como una sucursal, una oficina, que son lugares de negocios que van a ser establecimientos permanentes siempre y cuando sean un lugar de negocio, sea fijo y esté a disposición, ¿no?, de la empresa para realizar todo o parte de su actividad. Por tanto, al final lo que hablamos es de buscar un lugar que reúna esas notas. Y luego la conflictividad la encontramos en la cláusula de agente, es decir, el modelo convenio y los convenios siguiendo el modelo convenio establecían, por un lado, que establecimiento permanente iba a ser esa persona que actuando por cuenta de la empresa actuara de manera dependiente y que por otro lado se excluía del estatus de establecimiento permanente al que actúa por cuenta de la empresa pero como agente independiente. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué es dependencia y qué es independencia?, ¿no? Y junto a esto también tenía cierta conflictividad
dentro del artículo 5 hay una cláusula negativa en el apartado cuarto de ese artículo que lo que hace es completar esa definición general, la que hemos dicho del lugar fijo de negocios, pero de una manera negativa. Es decir, determinados lugares que aunque cumplan esos requisitos, si por la naturaleza de la actividad que desempeñan, es decir, en función de la actividad que desempeñan, son actividades de carácter auxiliar o preparatorio, entonces se excluye el estatus de establecimiento permanente. Claro, que se excluya el estatus de establecimiento permanente implica, como hablábamos hace un momento, que el estado de la fuente no pueda gravar. ¿Qué ocurría? Que grupos multinacionales, grupos de empresas, pues les era interesante realizar determinadas fragmentaciones de su actividad, de los contratos, para entrar dentro de la cláusula negativa, es decir, dentro de esa carácter auxiliar o preparatorio, para así eludir la condición o el estatus de establecimiento permanente. Y también, de manera similar, incluso ocurría también con el tema de las obras, ¿no? Como se establece que es por encima de 12 meses, bueno, pues yo lo que voy a hacer es contratos menores, voy a trocear, por así decirlo, para eludir la figura de establecimiento permanente. Y también, hablando de elusión, estaba en relación con la cláusula de agente, ¿no? Es decir, si, de hecho, hay numerosos casos que han llegado a los tribunales en diferentes estados de reestructuraciones de empresas para que lo que era un agente dependiente pasara a ser un agente independiente o esa forma tuviese de agente independiente para eludir, es decir, para quedar en un supuesto de exclusión de establecimiento permanente, ¿no? Entonces, claro, esto que llevaba, en mi opinión, bueno, como de hecho esta es la razón de ser, ¿no? Del plan BEPS en el sentido de la acción 7, que es la que se dedica a la elusión artificiosa de establecimiento permanente, que va precisamente a estos escenarios que acabamos de comentar. Es decir, se está eludiendo artificiosamente el estatus de EP porque los grupos multinacionales, los grupos de empresas están fragmentando contratos, están fragmentando actividades para entrar dentro de las excepciones o de los supuestos de exclusión, y lo mismo con la cláusula de agente. Y ahí es donde la motivación, ¿no?, que tiene la OCDE con el plan BEPS y dedicar una acción a esto. En mi opinión, además de esto, además de la parte, digamos, de las empresas, también hay que decir, y creo que lo he comentado antes un poco de manera así un poco lo he dejado caer, claro, ese concepto amplio que les puede ser beneficioso para las empresas en el sentido de eludir el estatus de EP, también lo es desde el punto de vista de las administraciones tributarias, que pueden interpretar el concepto para pues, atraer, ¿no?, esas rentas o poder gravar esas rentas. De hecho, en España tenemos varios casos, ¿no?, como el caso Roche. Ahora te voy a preguntar de los casos. Ahora quiero preguntarte sobre los casos. Entonces, digamos, Elizabeth, si he entendido perfectamente, a ver, quiero pasar el correcto entendimiento de lo que vas diciendo como temas. Sí. O sea, habrían como 4 temas de problemas pre-BEPS que se aparecieron. Primero, uno que tú dices bien, en realidad el primer párrafo no es una definición en estricto, porque ¿no?, la caracterización de ese primer párrafo tiene algunos vacíos, digamos así, del concepto general. Por lo tanto, ese sería el primer problema. El segundo problema sería el de los establecimientos permanentes ficticios, como las llamamos. Acá le llamamos establecimientos permanentes temporales, o que es una contradicción en sí mismo, ¿no? Porque la palabra permanente y temporal, por lo menos lingüísticamente, suenan feo. Pero entonces, tú hablabas ahí de los contratos de construcción, ¿no es cierto? Bien. Otra cosa que nosotros hemos tenido mucho en América Latina eran las prestaciones de servicios. Yo pienso que ha aparecido eso sobre todo en la industria petrolera y minera, en las industrias extractivas de América Latina, porque en estos casos podías estar, porque el negocio te permitía que haya colaboraciones de muchas partes del mundo, entonces venían y hacían servicios y nunca habían lugares fijos y de negocios, sino que eran lugares transitorios. Por eso es que aquí fue muy recibida esa cláusula de que los servicios técnicos o de asistencia técnica tuvieran 6 meses o 1 año, ¿no? Entonces ese sería el segundo, los establecimientos permanentes temporales. Luego tú has hablado de la gente, efectivamente, el tercer gran problema es el agente. El problema de la gente es un problema tremendo. Y como correlato, como digamos, la manzana se cae de madura, el trozarlo, o sea, la fragmentación, ¿no es cierto? Entonces, 4 grandes problemas que existen de planificación, digamos, que se fue planificando. Entonces, mi primera pregunta, antes quiero entrar al caso español porque ahí es ahí donde se manifiesta mucho de la acción de la administración. Y tú dices bien, no solamente es el contribuyente el que planifica, sino a veces las administraciones o los jueces estiran el concepto para tratar de atraer
que sería el otro fenómeno. Pero mi pregunta es, cuando tú ves todo el camino de BEPS trazado, lo que vamos a conversar ahora, ¿tú sientes que BEPS abordó los 4 temas o solamente abordó algunos de esos temas? Algunos de esos temas. ¿Cuáles no abordó? La definición no la ha cambiado. No, efectivamente. Bueno, de hecho, una cosa importante que hay que decir es que BEPS lo que va a hacer es matizar e introducir precisiones respecto de estos problemas que estábamos apuntando o de algunos de ellos, pero no cambia el concepto de establecimiento permanente ni amplía las tipologías de establecimiento permanente. Es decir, seguimos teniendo una definición general, aunque bueno, yo, si me permitís la expresión, le diría un concepto entre comillas. Sigue habiendo una cláusula negativa, sigue habiendo un EP de obras, sigue habiendo un EP en forma, ¿no? O con la tipología de agente. Es decir, no se ha ampliado el concepto, no se han introducido nuevas tipologías. Introducir una nueva tipología sería la cuestión del EP virtual o el EP digital. Esa sería una nueva tipología. Por tanto, creo que esa es una matización importante. Efectivamente, no ha cambiado esa definición general. Parecía que eso se quedaba pendiente a los desarrollos de la acción 1 del plan BEPS con intención, ¿no? Es decir, cuando hablamos de establecimiento permanente y hablamos de ese punto de conexión en el que insistíamos al principio, estamos hablando de un punto de conexión físico, es decir, hablamos de un umbral corporal, material, ¿de acuerdo? Es decir, no están pensadas las reglas o los estándares de la Fiscalía Internacional en relación con el establecimiento permanente, no están pensando en los nuevos modelos, se les llama nuevos, aunque llevan ya tiempo, ¿no? Pero bueno, estos modelos de negocio caracterizados por la digitalización, ¿no? Por el mundo intangible, no están pensadas, ¿no? En este sentido, a mí me gusta mucho una teoría, una idea que desarrolló la profesora Soler, que ella hablaba no de elusión fiscal, sino de inmunidad fiscal, en el sentido de que es que este tipo de negocios no es que no tributen, es decir, no tributan porque hay una situación de inmunidad fiscal en el sentido de que las normas, los estándares de la Fiscalía Internacional no estaban pensados, ¿no? Los tradicionales estándares no estaban pensados para un mundo intangible, estaban pensados para nexos que hablábamos antes, ¿no? Puntos de conexión físicos, ¿no? Una presencia física, material. O sea, digamos que, en tu perspectiva, puesto el equipo OSD a revisar si ante el nuevo modelo económico y lo que venía, habíamos que seguir usando el mismo, vamos a ver, la misma vasija, por ponerle algo, el mismo tonel de vino, prefirieron mantener el tonel y que esto viéramos cómo funciona después, ¿no es cierto? Una pregunta, ¿cuál fue, en tu perspectiva, el problema en España? Cuéntanos un poco la jurisprudencia española previa a BEPS, porque es muy interesante en mi perspectiva. De hecho, probablemente no vaya a cambiar mucho en España, aunque esto es adelantarme porque creo que es muy pronto para poder hablar del impacto de las medidas anti-BEPS. Lo decía el FMI, el Fondo Monetario Internacional, en un informe en marzo de 2019 que era muy pronto todavía ¿no? Porque están todavía muchas medidas pendientes de implementación, las nuevas matizaciones, precisiones del establecimiento permanente realmente no se han incorporado en la gran mayoría de convenios de doble imposición, estamos con el convenio multilateral pendiente. Entonces, en España, la administración tributaria y los tribunales estaban ya haciendo una interpretación, por ejemplo, la idea de agente dependiente pre-BEPS pensaba en una representación directa, es decir, estaba pensando en una persona que actúa en nombre y por cuenta de la empresa, ¿no? Y descartaba figuras como el comisionista. Sin embargo, ahora, tras BEPS, la idea de la representación directa e indirecta se recoge bajo la cláusula de agente dependiente, algo que la Administración Tributaria Española y los tribunales españoles, por ejemplo, en el caso Dell, ya recogían. De hecho, por ahí va el que determinasen la existencia de un establecimiento permanente. Entonces, probablemente, de hecho, hay un informe que elaboró Baker McKenzie después de la publicación de los informes finales, donde hace un análisis de la doctrina tanto administrativa como de tribunales españoles, diciendo, bueno, puede que en otras jurisdicciones, es decir, muchas de las recomendaciones del informe final de la acción 7 en España en la práctica se venían aplicando. Entonces, el impacto probablemente sea menor en España que a lo mejor en otras jurisdicciones que no estaban haciendo esas interpretaciones más amplias, ¿no?
Y la pregunta, Elizabeth, es, yo quiero entender, a ver, quiero entender la interpretación española. Eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué llegaron a esa interpretación? ¿Qué había detrás? O sea, quisiera entender cómo los jueces o la administración tributaria extendió acá le llamaríamos la goma de mascar, el chicle, cómo lo extendió tanto Bueno, como para llegar a eso. ¿Qué pasó? Proba- probablemente sea porque en el caso de él, por ejemplo, vienen trabajando de una determinada manera en lo que es el grupo de empresas, las diferentes estructuras empresariales, y a partir de un determinado momento cambian. Entonces, yo creo que eso lleva a pensar a la administración tributaria y subsiguientemente a los tribunales, a pensar que realmente lo que antes era un agente dependiente, que ahora le llaman comisionista, sigue haciendo lo mismo que antes, ¿no? Esto es un clásico, ¿no?, del derecho que yo desde que, vamos, cuando estudié lo dice, que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Entonces, más allá de la forma que se le dé de comisionista o cualquier otro tipo de contrato o de figura, hay que ir a ver quién asume los riesgos, si es responsable o no de los resultados, si hay un control, si hay unas indicaciones detalladas que le esté dando la entidad para que sea establecimiento permanente o no. Es decir, ya entraron en ver esas cuestiones que son muchas de las que se han recogido en el modelo convenio, ¿no?, en actual, el del año 2017. O sea, usaron una lupa de que veían ahí una ilusión y Sí, pues trataron de resolverlo. sí, no, esto desde luego por parte de la doctrina española no ha estado exento de crítica, como podréis imaginar, efectivamente. Ahora, una pregunta, me aparto un poquito del tema, pero creo que tiene que ver, a ver si estoy en lo cierto. ¿Tuvo algo que ver las modificaciones de los comentarios al modelo de la OSD y la tesis dinámica que fue incorporada en la vida de los tribunales y de la administración? ¿Eso también tuvo que ver o no? Para ¿Cómo estos casos, yo diría que no. Yo ya, o diría, sea, en estos temas, en esos casos yo diría que no. ya, Pero ya. Ya, porque ahora es, último había una discusión sobre la interpretación dinámica y estática de los convenios a la luz de una sentencia reciente, ¿no? sí, Creo sí, que sí. fue en enero, febrero, no lo sé. En marzo, sí. El 3 de marzo de este año, el Tribunal Supremo Español sí emitió una sentencia sobre la interpretación dinámica estática, que además ha tenido cierta repercusión a nivel internacional, ha sido comentada en otros estados. Partía de un EP, era una cuestión entre Suiza y España. Es verdad que no tiene que ver sobre el concepto de EP, sino sobre el uso de los comentarios, ¿no?, el tema del soft law para las interpretaciones. Y sí que es verdad, bueno, ha sido tenido cierta relevancia. De hecho, en la rama española de IFA organizamos un seminario el 5 de octubre y se va a comentar esta sentencia por una abogada de Garrigues, que es precisamente el despacho que llevó el caso. O sea bueno, sí, sí. Está en camino. Muy bien, entonces Sí, sí, volvamos sí. no me voy por las ramas, entonces vuelvo al tema general. Entonces, ya tenemos claro de que habían cuatro problemas a tu tono, que los problemas no solamente, y este aporte es muy importante tuyo, los problemas no solamente provienen de la planificación de los contribuyentes, sino también de la extensión por parte de las administraciones y de los jueces, viendo ahí un problema de abuso del derecho. Es como si ellos pensaran que había un abuso del derecho, entonces había que corregirlo. Muy bien, ese es el momento pre-BEPS. ¿Qué pasó en BEPS? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo fuimos yendo a esto? Primero, en el diseño general de BEPS, creo que el establecimiento permanente era uno de los temas centrales. En ese documento que ya no aparece en la OSD colgado, yo no sé por qué, no sé si te acuerdas del primer documento, Sí, 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 Addressing, el plan de acción. no, antes, el anterior, el del diseño. Uno que anterior, ¿no? En Claro, julio de 2013, ¿puede ser? claro, exactamente. Que El que era, creo hablaba que de el que acusaba a las transnacionales y a los abogados, de los estudios de abogados, de que esto había sido. así. Sí. Bueno, en ese documento casi no se, mejor dicho, se toca el tema, es uno de los temas fundamentales, pero parece que en el documento del plan de acción BEPS es mucho más fuerte este asunto, ¿no? Cuéntanos cuál es la Sí, lógica en el plan de acción. claro, precisamente, o sea, la justificación, la motivación de que el plan de acción de BEPS dedique una acción al establecimiento permanente son los aspectos que hemos comentado, es decir, estos son los que la OCDE identifica como los problemas conflictivos en relación con el estatus de establecimiento permanente. Claro, aunque esto sería irse, ¿no?, del tema, BEPS, bueno, como saben, ¿no?, significa la erosión de bases imponibles y el desplazamiento de beneficios. Claro, lo primero que deberíamos hacer es determinar qué es erosión de bases, ¿no? Es decir, entrar al concepto o no concepto
de erosión de bases. Y de hecho, sí, el plan BEST al final lo que ataca son múltiples escenarios, diseña diferentes acciones para los múltiples escenarios que he identificado, como de planificación fiscal, de prácticas elusivas, y, digamos, busca, ¿no?, atajar esos problemas, ¿no? Esto es haciendo otra vez colación a la profesora Soler, algo que ella llama, con mucho acierto además, me parece a mí, fenómeno poliédrico, ¿no? El BEPS como un fenómeno poliédrico por ese hecho de que se atacan, o que el plan BEPS pretende atacar múltiples escenarios. Es verdad que con la publicación de los informes finales en 2015, quizás la acción 7 no es de las más destacadas. Es decir, de hecho, para algunos autores, como por ejemplo Yaritz Brauner, incluso Adolfo Martín, para ellos, digamos que el auténtico núcleo o el peso principal del informe está en lo que tiene que ver las acciones relativas a los precios de transferencia o incluso la inclusión de esa nueva obligación, ¿no?, de informe país por país, ¿no? En las demás acciones, algunas quedan un poco medio, ¿no? Incluso, bueno, la acción 1 que quedaba pendiente de desarrollo, que ahí sigue, ¿no? Entonces, Sigue la dando acción... vueltas. Sí, sí, sigue dando vueltas, efectivamente. Entonces, bueno, la acción 7, pues bueno, lo que busca es atajar esos problemas y, bueno, ahora lo que tendremos que ver con el tiempo es si efectivamente han dado, ¿no?, en el kit de la cuestión, es decir, para, bueno, pues para tratar de solventarlos. Lo que han hecho, como antes tú adelantabas, es decir, la definición general no se ha modificado, efectivamente. Lo que se ha hecho, principalmente los cambios están en que se ha modificado la redacción de la cláusula negativa, es decir, de esas actividades auxiliares. Se ha modificado también la redacción, perdón, de los apartados 5 y 6, es decir, la cláusula de agente dependiente e independiente, y se ha introducido un nuevo apartado 4.1, que es como una regla antifragmentación, es decir, se establecen cuáles son las actividades que por su naturaleza van a ser auxiliares o preparatorias y se establece una regla de antifragmentación. Y en relación con ese 4.1 y con la nueva redacción de la cláusula de agente independiente, se introduce un nuevo apartado, el apartado 8, que nos da la definición de lo que se entiende por entidades estrechamente vinculadas. Entonces, si te parece, podemos comentar brevemente, ¿no? Sí, pero antes me gustaría, antes de que vayamos comentando, porque lo que estás diciendo es muy, muy explicativo y está muy bien, yo creo que eso es muy bueno. Tú estás diciéndonos que la motivación del plan de acción BEP es el concepto de artificiosidad del EP, ¿no es cierto? Exacto, la ilusión artificiosa que hemos comentado antes, ¿no?, mediante fragmentación, reestructuraciones empresariales, eso es lo que la OCDE identifica como BEPS, ¿no?, en el caso de establecimiento permanente, como una erosión de la base imponible relacionada con establecimientos permanentes, esa ilusión artificiosa, y diseña este informe final. O sea, quiere decir que los cambios que ha hecho es para tratar de buscar que la forma se alinee a la, digamos, sustancia de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Sí, ¿no? Bueno, y lo que hay que señalar es que el informe final contiene recomendaciones y no estándares mínimos. No es como, por ejemplo, la acción 5, ¿no?, en relación con los regímenes preferenciales. Yo que, por ejemplo, mi tesis doctoral era sobre incentivos a la I+D+I, sobre el tema del patent box, que ahí sí que para la supervivencia de este tipo de regímenes, ¿no?, tenían que incorporar el enfoque del nexo, ¿no? Aquí son recomendaciones. Entonces, efectivamente, cambia o matiza esa definición de establecimiento permanente para evitar que la ilusión del estatus de establecimiento permanente. Perfecto. Entonces, empecemos, si te parece bien, con el agente, los apartados 5 y 6. ¿Qué de nuevo hay ahí? Bueno, así para, digamos, como titular, podríamos decir que lo que este informe final ha hecho, y eso tiene su traslado al modelo convenio de 2017, el modelo convenio de la OCDE de 2017, es que ha ampliado la cláusula de agente dependiente y al mismo tiempo ha, digamos, estrechado el alcance o el ámbito de la cláusula de agente independiente. Esto, volviendo al inicio de la sesión, implica que si ampliamos el alcance o el ámbito de la cláusula de agente dependiente, quiere decir que vamos a tener más escenarios o más situaciones que cumplan la condición de establecimiento permanente y que, por tanto, el Estado de la fuente pueda gravar esa renta. ¿Qué es lo que hace, ¿no?, respecto de la cláusula de agente dependiente?
lo que establece, lo hemos ya comentado anteriormente, ¿no? Que se incluye no solamente la representación directa, sino la representación indirecta. Y además, una expresión nueva que introducen en la redacción de la cláusula es que antes de BEPS, ¿no? Se hablaba de que este agente desarrollase actividades por cuenta de la empresa y que de manera habitual, ¿no? Estaba concluyendo o tenía poderes que le facultaban para concluir contratos en nombre de la empresa. Ahora, en este post-BEPS, esto se mantiene, es decir, esto sigue siendo así, pero además ha incluido la expresión ya no solamente de que concluya, es decir, que habitualmente tenga poderes para concluir contratos, sino de que habitualmente desempeñe un rol o un papel principal que lleve a la conclusión de contratos. Claro, esto partiendo de que el concepto de establecimiento permanente era un concepto abierto, ¿de acuerdo? Nos encontramos con que, bueno, ¿y qué significa rol o papel principal? Es decir, a veces las redacciones ¿no? que intentamos dar para solucionar algo a veces nos generan los interrogantes, ¿no? Entonces, eso nos llevaría a decir, bueno, ¿y qué se entiende ¿no? por papel o rol principal? Leyendo estos días atrás ¿no? A José Manuel Calderón, profesor de aquí de La Coruña, él decía que, claro, con estos términos nuevos que se introducen, lo que va a hacer, bueno, vamos a ir al final a un análisis de quizás, ¿no? Caso por caso, ¿no? Y él decía, bueno, esto va a subjetivizar el análisis de qué se entiende, ¿no? Por papel principal y al final, en definitiva, por ser agente dependiente, y esto al final redunda en la seguridad jurídica, en este caso en la inseguridad jurídica, ¿no? Que es un elemento que debe estar presente ¿no? en todo Estado. Por tanto, esto que estamos comentando ahora es lo que, por ejemplo, los tribunales españoles, en el caso de él o otros casos, ya habían considerado, ¿no? Esa representación directa, esa representación indirecta de un comisionista que actúa en nombre propio, pero que, es decir, actúa por cuenta de la empresa, pero en nombre propio y que también le vamos a poder considerar como agente dependiente. Por eso digo que se amplía el ámbito o el concepto ¿no? de esta cláusula. Es muy interesante lo que vas planteando porque en algún sentido nos estás diciendo que al ampliar la cláusula están generando más inseguridad porque su ampliación no es técnica, digamos, no es conceptual, es una ampliación casuística, ¿no es cierto? A partir de casos. La parte, es decir, papel principal, pues una subjetividad en el análisis de... Y bueno, y aprecio mucho que nos haya recordado a querido José Manuel Calderón, es un gran amigo mío, es una persona brillante y sí, pues efectivamente él ha reclamado eso. Muy bien, entonces pasemos al siguiente tema, si te parece. Entonces, el agente fallan un poco en BEPS porque su definición, al volverla casuística y partir de esta idea, no nos permite un concepto englobante, digamos, que permita cierto patrón de seguridad jurídica, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que José Manuel Calderón señala y efectivamente si uno empieza a ver los cambios que ha habido para intentar que no se eluda artificiosamente, pues claro, sí. Claro, relación con el agente independiente, pues se introducen un nuevo matiz que es que si ese agente actúa exclusivamente o casi en exclusiva por cuenta de una o más empresas que están estrechamente vinculadas o relacionadas, y por eso se introduce un nuevo apartado en el artículo, ya no es independiente. Además, también, para que fuese independiente, ha de actuar ¿no? en el ejercicio de una actividad económica, con lo cual esto parece, por tanto, que descarta al agente independiente como persona física, es decir, tiene que ser un empresario en este sentido, ¿no? Que actúe en el ejercicio de su actividad económica, que asuma los riesgos, que sea el único responsable del resultado de sus trabajos. Entonces, que no haya un control general por parte de la entidad, es decir, pueden haber ciertas indicaciones, pero al final el que determina dónde va a trabajar, cómo lo va a hacer, tiene que ser ese agente para que sea independiente. Por lo tanto, se ha estrechado el alcance, el ámbito de la cláusula de agente independiente. Por tanto, la consecuencia es que se amplía ¿no? El de agente dependiente y, por tanto, las posibilidades de que una determinada situación se conceptualice como establecimiento permanente y, por tanto, permita ¿no? al Estado de la fuente gravar esos beneficios empresariales, esas rentas empresariales. Perfecto. Pasemos al apartado cuarto. Las actividades preparatorias y auxiliares. La idea es evitar la fragmentación artificiosa de las operaciones. Cuéntanos un poco cómo quieren lograr esto, con este agregado.
Este artículo lo que hace es, primero establece un listado de actividades que se consideran auxiliares o de naturaleza preparatoria y después ha introducido, que esto es novedoso, ha introducido un apartado, primero un 4.1, por así decirlo, o sea, es decir, artículo 5, apartado 4, subapartado 1, donde introduce una norma antifragmentación, es decir, para evitar la fragmentación de esas actividades. Claro, una de las preguntas que surge es si simplemente hecho, es decir, si uno va al modelo convenio, va al artículo 5, verá que hay un listado de actividades que van, si no me estoy equivocada, del apartado A a la E, es decir, una serie de escenarios que se entienden como actividades preparatorias o auxiliares. La pregunta es, ¿automáticamente una actividad que encaja en uno de esos supuestos es auxiliar o preparatoria y por tanto se excluye el estatus de EP o hay que acreditar esa naturaleza de preparatorio o auxiliar? Eso es algo, fíjate Luis, que ya en el año 2011-2012, que hubo un informe de la OCDE sobre la interpretación y aplicación del artículo 5, ya se planteaba esta cuestión y parece, ¿no? Esto al final ahora ha quedado recogido, ¿no? En los comentarios al modelo convenio y parece que cabe entender que sería automático, es decir, que no habría falta acreditar nada más. ¿Mm? Interesante. Sí, es Por verdad tanto, que desde allá, sí. sí, No, dime, perdón, dime. continúa. No, no, creo que el dato que has dado es interesante, sí, porque efectivamente era algo que venía de un poco más atrás, sí. Sí, efectivamente, bueno, esto es algo que también otros autores han señalado que muchas de las recomendaciones que están incluidas en los informes del plan de acción vienen también de otros informes previos de la OCDE o de comentarios, documentos, es decir, y de hecho en el modelo convenio hay algunas cuestiones que han sido incorporadas a partir de ese documento, ¿no? Del año 2011-2012 y es decir, algunas tienen que ver con ese documento, otras tienen que ver con los informes finales. Ujú. ¿Y qué papel tiene el informe a propósito de esto que vas contando de traer cosas detrás? ¿Qué papel tiene el informe que había hecho la OECD sobre atribución de beneficios de los establecimientos permanentes en este informe final? ¿Es complementario? Bueno, claro, efectivamente, porque, bueno, claro, cuando hablamos de rentas empresariales tenemos dos partes, ¿no? La primera es si hay establecimiento permanente, el estado de la fuente puede gravar, y la segunda pregunta es la atribución de los beneficios de ese establecimiento a ese establecimiento permanente. Claro, si uno coge el informe final de BEPS, ¿no? Publicado en octubre de 2015, yo creo que el informe son unas 50 páginas, va centrado en la parte del concepto, ¿no? Y más adelante, en 2016, cuando salió este informe complementario para determinar esa segunda parte, es decir, cómo atribuir los beneficios al establecimiento permanente. Ujú, ujú. Estupendo. Y entonces la pregunta es, esta regla de fragmentación que bien has recogido, que intenta hacer, ¿es en realidad el núcleo duro de de la perspectiva antiabuso en el establecimiento permanente? Porque lo otro es complementar los conceptos, pero aquí ya estás hablando de un método, de un análisis ya de caso para intentar ver si es que has pasado o has cumplido con los estándares o umbrales de la definición. Me pareciera que acá hay como una Claro, especie de cláusula antielusiva o estoy exagerando. sí, podríamos entenderla en ese sentido, porque al final, es decir, esas actividades recogidas en el artículo, en el apartado cuarto, son actividades que cumplen esas condiciones de lugares de negocio, pero que por la actividad que desempeñan tienen esa naturaleza o carácter de auxiliar o preparatorio y eso es lo que hace que queden excluidas. Entonces se introduce esa norma antifragmentación, que es lo que una de las motivaciones del plan BEPS, bueno, de la acción 7 del plan BEPS era precisamente, es decir, resulta que se están fragmentando actividades, ¿no? Para que caigan dentro de esa condición de auxiliar y así eludir el estatus o la condición de establecimiento permanente. Perfecto. Ahora, entonces, estos cambios en el apartado 5.6, en el apartado 4, y también los cambios, hubo cambios sobre o sea, se analizó los servicios en la condición de establecimiento permanente temporal de servicios en la acción 7, y cómo acabó esa historia, o no acabó en... Bueno, eso ya, si yo no estoy equivocada, ya el modelo convenio en sus comentarios, cuando uno terminando todos los apartados, aparecía una referencia al comercio electrónico y otra al EP de servicios. Entonces, es verdad que muchas de las cuestiones que se han introducido en el modelo convenio 2017, en los comentarios, parten o del informe final o de estos documentos de los años del año 2011-2012,
que tratan de aclarar, precisar, matizar, pues bueno, intentando Sí. aportar esa claridad, ¿no? Que a ese concepto de establecimiento permanente. Ujú. Sí, es curioso que, por ejemplo, yo te cuento un poco lo del modelo de la ONU. En el modelo de la ONU estaba eso pensado, pero además en la práctica, en América Latina por lo menos, había la idea de celebrar convenios e introducir el establecimiento temporal en los servicios. Ujú. Ha sido una práctica, por ejemplo, nosotros en la mayoría de convenios que tenemos lo redactamos así, pero hay un paralelo un poco para nuestros invitados, que es nosotros le llamamos aquí la cláusula Brasil. Los brasileños, en el caso de los servicios de asistencia técnica y de servicios técnicos, ellos dicen, en lugar de discutir el establecimiento permanente y de tratar de pensar de que ahí puede haber un problema de ilusión, ¿no? Por fragmentación de tiempo, mejor vamos a tratar los servicios como si fueran regalías. Ah, Entonces, los ujú. servicios los tratan por el lado de las regalías y lo que obligan es a la retención en fuentes sobre un porcentaje, normalmente 15%, ¿no? Nosotros tenemos también esa regla. Pero luego hay un dato bien curioso. Yo no he acabado de hacer la investigación. No se le he preguntado a nuestro amigo mexicano cuando estuvo aquí. Hemos tenido dos. Pero Ujú. nosotros en el convenio con México tenemos una regla de establecimiento permanente de servicios de 3 meses. O sea, para las asistencias técnicas. Todo lo que Ujú. son asistencias técnicas, baja el umbral normal que tenemos de 6 meses, lo bajan a 3 meses. Y luego se ha replicado eso en otro convenio. Entonces, pareciera que hay una necesidad en América Latina de, por el lado del convenio, por el lado de las regalías, tratar de evitar la pérdida de este nexo famoso, ¿no? Pero esos temas efectivamente no se abordan en los informes finales de BEPS, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, ahí mi pregunta es, tú que ahorita estás escuchando estas políticas que estaban fuera del marco de tu investigación, ¿no te parecería interesante haberlo reflexionado en el torno de BEPS? Pareciera que ahí no le dieron mucho importancia a este conjunto de medidas que eran, a mi parecer, interesantes, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, claro, la OCDE, ¿no? Ahora con la propuesta de introducir un Pilar 2, la motivación es que hay desafíos de BEPS pendientes. Pues probablemente este desafío pendiente que ellos dicen no sea el único. ¿Mm? Sí. Exactamente, porque fíjate que pensaba yo en el caso de la asistencia técnica de 3 meses, ¿no? Esta Ujú. regla antifragmentación, pues es también achica. O sea, porque una regla antifragmentación pensada en 6 meses más o menos es interesante, pero si vas a aplicar la regla antifragmentación para 3 meses, pues la cuestión va a hacer que todo el mundo acabe introduciéndose en el concepto, ¿no? Ujú. Bueno, si te parece, podemos pasar. No, me faltaría una última parte, perdóname, de BEPS. Quería preguntarte sobre esto. Eh, esto de aquí, estos cambios que has planteado sobre BEPS han pasado a los comentarios del 2017. Sí. ¿Y qué cosa ha pasado al convenio multilateral? Cuéntanos un poco. ¿Qué hay en el Claro, convenio multilateral? claro, en el convenio multilateral, yo creo que es en la parte cuarta, sí, parte cuarta, efectivamente, los artículos 12 y siguientes es donde se recogen, ¿no? Estos resultados del informe final de la acción 7, que al final lo que se pretende es que esas recomendaciones acaben llegando a los convenios de doble imposición, bien por la aplicación del convenio multilateral, ¿no? O bien por negociaciones bilaterales, también podría ser, efectivamente. Entonces, es verdad que yo eché un vistazo y actualmente, o bueno, con los últimos datos, eran en torno a 90 jurisdicciones los que ya han firmado el convenio multilateral y que aproximadamente la mitad de esas jurisdicciones han adoptado, ¿no?, artículos respecto de la implementación de estos cambios de establecimiento permanente que hemos comentado, es decir, han incorporado, ¿no?, de estas opciones que tienen reservas, tienen diferentes opciones, han considerado la implementación de esas medidas anti-BEPS en relación con el establecimiento permanente que hemos estado comentando. Entonces, digamos que ya está todo alineado en teoría. Está alineado en teoría. Claro, en teoría, porque la siguiente cuestión, que además va un poco al hilo de lo que comentabas anteriormente sobre la interpretación dinámica, claro, a día de hoy tenemos un modelo convenio 2017 que recoge tanto en su articulado como en sus comentarios
cuestiones que han salido de los informes finales del plan BEPS, pero, claro, si los convenios de doble imposición pre-BEPS o incluso los post-BEPS no recogieran, es decir, si un determinado convenio no tiene esa regla antifragmentación o no tiene la nueva redacción que se le ha dado a la cláusula de agente independiente, claro, esos comentarios no nos servirían a efectos de la interpretación. Sí que nos podrían servir la interpretación de los comentarios que tienen su origen en ese informe que comentábamos antes del año 2011-2012, que hubo primero un borrador y que después salió el informe, ¿no? Esos trabajos previos son los que en este caso podrían servir, ¿no? Que se han sido incorporados al modelo convenio. Los comentarios estos sí que podrían servir para la interpretación de los convenios de doble imposición que no hayan incorporado o que no incorporen los estándares BEPS. Entonces, digamos que todavía para ver, ¿no?, el impacto habría que esperar, claro, a la implementación de estas medidas, de estas recomendaciones en los convenios bilaterales, bien por el modelo, bien por el convenio multilateral o bien porque, bueno, nuevas negociaciones o renegociaciones de convenios en las que se introduzcan las mismas. Muy bien, interesante todo lo que nos estás planteando, nos lo has planteado clarísimo. En primer lugar, te agradezco mucho por todo, por cómo nos lo has puesto. Yo quisiera pasar al segundo tema. Ya estamos en el segundo, en realidad quiero pasar al tercero. Quiero ver el pandemia y pospandemia. Si te parece, conversamos un poquito sobre el tiempo de pandemia. Y luego nos vamos al pospandemia, que sería el EP digital y todo este problema de BEPS 2.0. En tiempo de pandemia salió este informe de OECD, si te acuerdas, sobre la situación que estaba originándose en BEPS. Primero, cuéntanos un poco qué cosa quería arreglar ese informe, qué estaba pasando en la pandemia en esta materia que afligiera tanto a la OECD, que fue el único informe que sacó en la pandemia por lo demás. Bueno, la OCDE, a ver, tengo constancia, sacó 2 informes, uno sobre la recuperación o las medidas de índole tributaria que había que considerar, que van por la línea de la tributación verde, y luego sacó otro documento que es, si yo no recuerdo mal, creo que es del 3 de abril de este mismo año, en el que sacaba, bueno, pues cuestiones relativas a los convenios de doble imposición por las situaciones que podían darse. Además, yo creo que Andrés Báez tiene un artículo, sacó un artículo sobre ello, si no estoy equivocada, o ha hecho alguna participación en algún foro precisamente haciendo referencia, ¿no?, a esas cuestiones, porque se planteaban diferentes cuestiones, por ejemplo, temas de residencia. ¿Qué pasa si, bueno, por las restricciones que se han impuesto, las medidas de confinamiento, de cuarentena, pues una persona permanece determinado tiempo en un estado? De hecho, por ejemplo, en el caso del Estado español, se ha determinado que si alguien está más de 6 meses, es decir, más de medio año en España con motivo de la pandemia, se entiende residente, ¿no? Y claro, la pregunta que uno se podía plantear es qué pasa con el establecimiento permanente, ¿no? En ese sentido, hay tres. Es verdad que este tema no es algo que surja ahora, ¿no? En relación con el establecimiento permanente se pueden dar tres cosas o 3 cuestiones, mejor dicho. Una de ellas es los empleados que están trabajando desde casa, ¿no?, el home office o el teletrabajo al que muchos y muchas nos hemos acogido durante esos meses, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que por algún motivo han estado trabajando en su domicilio para una empresa que reside en otro estado? Hay un lugar fijo de negocios, está a disposición ese lugar por parte de la empresa. Esa sería una de las cuestiones. La segunda es qué ocurre si esas personas, viene un agente, viene un empleado, está concluyendo contratos en nombre de la empresa, es decir, por cuenta de la empresa, es decir, que va a vincular a la empresa en su domicilio, si eso crea o no crea un establecimiento permanente. Y el tercero de ellos sería el relativo a las obras, es decir, construcciones, obras, instalaciones que, por ejemplo, en el mes de marzo, cuando, bueno, pues, no sé si fue en marzo, ¿no?, cuando se declaró por parte de la OMS que estábamos ante una pandemia, creo que fue en marzo, en marzo fue cuando al menos en España se decretó el estado de alarma, creo que unas semanas después fue cuando la OMS hizo ese anunciamiento de pandemia, ¿no?, esa calificación de pandemia. ¿Qué pasa, ¿no?, con todas esas obras o construcciones o instalaciones que estaban en ese momento en marcha y que se vieron interrumpidas o que se han visto interrumpidas temporalmente como consecuencia, ¿no?, de la pandemia, de la situación sanitaria, ¿no? Hay un EP, en este sentido, un EP de obras, ¿no? Por tanto,
dentro de este post-pandemia, o bueno, dentro de esta situación de pandemia, ¿no? Hay tres cuestiones de establecimiento permanente. Por una parte la de lugar fijo de negocios, por otra parte la de cláusula de agente y por otra parte la de obras. Decía que esto realmente no es algo que se ha planteado nuevo ahora, porque volviendo a ese informe de 2011-2012 de la OCDE, que establecía como 25 cuestiones que eran que se podían dar en la práctica de cuestiones interpretativas, una de ellas era precisamente en relación con el home office. Y eso que aparece en el informe ha sido recogido en el modelo convenio de la OCDE en sus comentarios. Establece, no sé si son los párrafos 18, 19 del modelo convenio, es decir, esos párrafos dedicados a los comentarios al artículo 5.1, será efectivamente, que se refieren precisamente a la idea de home office. Entonces, digamos que en situación de pandemia, la OCDE en este documento de abril lo que decía es que el hecho de que una persona esté trabajando desde casa no puede suponer un establecimiento permanente para el empleador, porque no hay una permanencia, ¿de acuerdo? Es una situación temporal. Y además, claro, hay que determinar que ese domicilio esté a disposición del empleador para que se considere un lugar fijo. Claro, el simple hecho de que el trabajador o el empleado esté trabajando desde su casa, pues no hace que eso automáticamente signifique que esté a disposición de la empresa. Y una de las cuestiones que señalaba la OCDE en este documento de abril de 2020 es que durante la COVID lo que ha motivado que un trabajador o trabajadora haya estado haciendo teletrabajo, ¿no? Teleworking, es una situación de fuerza mayor, es una situación, bueno, pues las diferentes directrices, decretos de los diferentes gobiernos, no una decisión de la empresa. Por tanto, en situación de pandemia, aquellas personas que se hayan visto trabajando desde casa para una entidad no residente, no se puede entender que ese lugar sea un establecimiento permanente. Claro, lo que nos tendríamos que preguntar es qué puede ocurrir al margen del coronavirus, porque es verdad que el teletrabajo, ¿no? el home office que ha habido durante estos meses puede que también en algunas empresas acabe asentándose como una práctica habitual. Entonces, claro, nos podríamos plantear, bueno, porque esto ya yendo a temas medioambientales, hay diferentes artículos que han visto, ¿no? Digamos, la causa-efecto entre esa restricción de movilidades, ¿no? De menor gente desplazándose dentro y fuera de las ciudades, que ha bajado, ¿no? Los niveles de emisión de carbono a la atmósfera, ¿no? Como consecuencia de esa menor movilidad, ¿no? Entonces podría ser que pues llegasen a establecerse, ¿no? Alguna de estas cuestiones que hemos vivido durante estos meses, ¿no? Que lleguen a implantarse, ¿no? Entonces, aún así, conforme a los comentarios del modelo convenio, partiendo de ese informe de la OCDE del año 2011-2012, el hecho de que alguien trabaje desde casa no implica automáticamente que ese sea un lugar que esté a disposición de la empresa, es decir, que sea un establecimiento permanente. Por tanto, si alguien utiliza el home office de manera intermitente, es decir, como algo, pues bueno, meramente incidental, ¿no? Ocasional, que además no sea un requisito por parte de la empresa, ¿no? Que el domicilio se utilice como oficina, que las actividades que se desarrollen ahí sean meramente auxiliares, entonces se descarta la idea de establecimiento permanente. Es decir, lo que va a llevar a que sea establecimiento permanente es que efectivamente haya esa permanencia, esa carácter de fijo y que ese lugar esté a disposición. Por tanto, si no, de hecho hay un caso en Dinamarca del año 2016 que era una persona que por enfermedad se trasladaba a Dinamarca, del Reino Unido a Dinamarca, y lo que hacían era que le modificaban, es decir, pasaba a trabajar desde casa, pero le modificaban las obligaciones que tenía, ¿no? Es decir, ya no estaba en contacto con los clientes, ya no negociaba con ellos, entonces ahí el tribunal danés determinó que eran funciones meramente auxiliares o preparatorias y que por tanto no había establecimiento permanente. Esto sería en relación, ¿no? Con el home office. O sea, digamos que en el fondo lo que la OCDE llama es apela a los estados a entender que no deberían de establecer una posición literal sobre el establecimiento permanente a la luz de lo que está pasando en la pandemia, ¿no es cierto? Eso creo claro, que... efectivamente. Al final también lleva a un caso por caso. También a estudiar los hechos y circunstancias por los cuales una persona está llevando a cabo su trabajo desde el domicilio. Y efectivamente ahora en época de pandemia se descarta el establecimiento permanente, ¿no? La cuestión es
si esto acaba implantándose en determinadas empresas, si podría pasar a ser la consideración de establecimiento permanente, habría que ver caso por caso. Ahora, en ese documento la OSD llama o invoca a los estados a pronunciarse, a emitir pronunciamientos en torno a la situación, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú has conocido de algún caso europeo donde el Estado o alguna administración tributaria haya dicho, miren, en nuestro caso vamos a aplicar la fuerza mayor o vamos a reentender esto a la luz de lo que ha dicho OSD, o no hay todavía ningún pronunciamiento? Sí que vi, por ejemplo, que Australia sí que seguía estas indicaciones. Creo que, si no estoy equivocada, Irlanda creo que también hizo referencia a este documento, pero sí habría que entrar en detalle. Pero yo creo que en general se han alineado con esta idea porque, como te decía, realmente no es algo nuevo de ahora, sino que ya en los comentarios se refleja de esa manera. Entonces, correcto. Es decir, sí que se contempla que el home office pueda ser un establecimiento permanente, pero deben darse una serie de circunstancias que hagan que efectivamente hay un lugar fijo de negocios. Claro, la otra posibilidad es el tema de la gente, es decir, también dicen que la OCDE en este documento de abril que por cuestiones de la pandemia, volviendo otra vez a esa idea de que es una decisión gubernamental lo que lleva al confinamiento, que es fuerza mayor, que va a ser difícil, ¿no?, que se considere como habitual que una persona estaba concluyendo. Claro, habría que mirar qué es lo que estaba haciendo antes del confinamiento, es decir, si ya venía de manera habitual, ¿no?, y podemos hablar de esa habitualidad en la conclusión de contratos para que podamos entender que hay establecimiento permanente por la cláusula de agente. Mira, aquí nosotros tenemos, ¿te acuerdas que te contaba esta cuestión de que en el Perú, sin convenio, los establecimientos permanentes se convierten en persona jurídica? Muy bien, nosotros tenemos una regla también muy objetiva sobre el domicilio para las personas físicas, es la presencia física en el territorio nacional, ¿no? Entonces, objetivamente, como el Perú ha cerrado sus fronteras, no hay vuelos, solo los humanitarios. En el Perú no salen ni entran aviones comerciales, solo los humanitarios. Entonces podría ocurrir que hubiera alguien que se quedó acá y ya prontito va a tener el domicilio y además va a generar un establecimiento permanente para su matriz y le están dando un home office, o sea, en algún sentido en relación a esto. Entonces ahí hay una serie de complejidades bien simpáticas cuando se mezclan los dos elementos, ¿no? Sí, sí. Ahora, pasemos, si te parece bien, al tercer bloque de temas que son para mí bien interesantes y que tú has investigado al torno al tema, ¿no? Veamos el BEPS 2.0. ¿Cómo entra aquí el tema del establecimiento permanente? Cuéntanos un poco en BEPS 2.0. Bueno, BEPS 2.0, como sabrán las personas que nos estén viendo en este momento o las que nos puedan ver en diferido, el Plan BEPS 2.0 tiene dos pilares, ¿no? Un pilar 1 que viene a desarrollar lo que quedó pendiente con el informe de la acción 1 del Plan BEPS, y un pilar 2, que es en el cual yo últimamente me he estado centrando más, que viene, digamos, a atacar o a hacer frente a los desafíos pendientes de BEPS a través, ¿no?, de la introducción, o propone introducir un nivel mínimo de imposición efectiva. Claro, a mi modo de ver, el pilar 1, que es el que viene un poco a decir el cuánto y dónde, ¿no?, de alguna manera deben tributar las rentas derivadas o relacionadas, ¿no?, con estos negocios digitales, deja un poco de lado, parece que deja un poco de lado, o parece que va por un camino diferente a la idea del EP digital, ¿no? Es verdad que en marzo de 2018, a nivel Unión Europea, se publicaron dos propuestas de directiva, una de ellas que planteaba una solución a largo plazo y otra de ellas planteaba una solución a corto plazo para el reto, ¿no?, o el desafío de la economía digital. Esa medida a largo plazo proponía o pretendía introducir un concepto nuevo que es el de la presencia económica significativa, lo que supone o requeriría que los Estados miembros renegociaran sus convenios, ¿no?, para introducir, ¿no?, esa idea, ese nuevo concepto que, bueno, en definitiva era la idea, ¿no?, del EP digital o del EP virtual, y una propuesta de directiva con una solución a corto plazo que en tanto en cuanto llegase esa solución a largo plazo, ¿no?, en tanto en cuanto se definiese o se introdujese ese concepto de presencia económica significativa digital o virtual, pues la posibilidad de introducir un impuesto sobre determinados servicios digitales. Claro, ¿cuál es la realidad de la Unión Europea?
Estamos ahora mismo en septiembre, ¿no?, de 2020, han pasado ya 2 años desde esas propuestas de directiva y la realidad es que no se ha avanzado respecto de las mismas. Tampoco respecto de la introducción de un impuesto a los servicios digitales. Sí que es cierto que hay determinados Estados miembros que de manera unilateral están introduciendo o están proyectando la introducción, como es el caso de España, de un impuesto sobre determinados servicios digitales y que básicamente lo que están haciendo es usar la propuesta de directiva como modelo, ¿no?, para ese impuesto a nivel doméstico. Y respecto de esa solución a largo plazo, pues no ha habido avances, probablemente sea porque se esté esperando, ¿no?, a que haya una solución de alcance global, ¿no? Es decir, si estamos ante problemas o cuestiones globales, pues el de dar soluciones globales. Y esta semana leía un paper en la Social Science Research Network de Wei Kui que decía que probablemente la falta de consenso que ha habido entre los Estados miembros para avanzar con estas propuestas, ¿no?, en el marco de la economía digital sea en gran medida por el temor de algunos Estados miembros a enemistarse con Estados Unidos, ¿no? Decía, como es bien sabido, es verdad que, que muchas de las plataformas digitales a las que estas propuestas afectarían son estadounidenses y, pues quizás este pueda ser uno de los motivos. Y el otro, que es el que también yo me inclino a pensar, es el de estar a la espera, ¿no?, de qué resulta del Pilar 1. Sí que es cierto que en las últimas semanas, así un poco, ¿no?, de manera cruzada, sí que he visto un poco así, ¿no?, de manera indirecta, o se ha podido vislumbrar que la Unión Europea, va a esperar, pero que tampoco se va a quedar atrás. Es decir, si no se da un paso al frente de manera global, pues supongo que seguirá adelante con sus propuestas. De hecho, relacionando esto con la pandemia o con la situación de crisis económica que ha venido y que se avecina tras la crisis sanitaria, ¿no?, del coronavirus, es que en mayo de este año publicó su plan de recuperación, es decir, toda una serie de medidas para generar recursos propios, para hacer frente, ¿no?, pues a las necesidades sociales y económicas que hay que abordar, y habla de la transición digital y verde, y una de las cuestiones que propone la Unión Europea es la introducción, a más tardar en 2023, de un impuesto a los servicios digitales para generar, ¿no?, recursos propios para todas estas, es decir, en el presupuesto de la Unión Europea para hacer frente a las necesidades socioeconómicas. Entonces, ahí está un poco en la Unión Europea la situación, ¿no?, respecto de ese P digital. Es verdad, claro, para hacer frente a este reto de la economía, una de las opciones era la introducción de un concepto, ¿no?, de un nuevo supuesto, establecimiento permanente, que al inicio del diálogo señalábamos que este informe BEPS no ha cambiado el concepto de establecimiento permanente, no ha introducido nuevas tipologías, y yo comentaba, introducir una nueva tipología sería introducir el EP virtual, ¿no?, un EP virtual vinculado o relacionado con servicios digitales. Eso es lo que supondría, ¿no?, cambiar, ¿no?, el concepto de establecimiento permanente. Esa es una de las posibilidades, ¿no? Y otra es la reinterpretación de esa definición, entre comillas, que decíamos del apartado 1, ¿no? Es decir, yo decía antes, ¿no?, que el EP es un umbral físico, un umbral corporal, material. Entonces, la cuestión es una reinterpretación de ese lugar fijo de negocios, de ese concepto tradicional, pues para también tener en cuenta, ¿no?, pues esa presencia virtual, ¿no?, de determinados negocios. Esas son un poco las dos posibilidades, ¿no?, que en relación, pues, con ese EP basado en la presencia fija, que pudiese tener en cuenta, ¿no?, esa presencia virtual, y que, que estamos, a la espera también un poco, ¿no?, de los trabajos bajo el Pilar 1, que es verdad que no están por la línea del EP virtual, pero que van un poco a resolver o tratar de dar una solución a la economía digital. Elizabeth, una pregunta en torno al EP digital y la versión europea a la que has estado comentando, ¿no?, haciendo alusión. ¿De dónde vino la idea? ¿Hiciste y cómo llegaron a esa idea del EP virtual? Porque recuerda que estuvo presente también en los trabajos de BEPS, ¿no? Y Sí. Luego lo sacaron. Creo que, ¿cuál fue el nexo? Me imagino que debe haber sido la razón. Probablemente venga de esos informes, quizás. Porque, de hecho, la implementación de las medidas anti-BEPS a nivel Unión Europea se ha llevado mediante una directiva, ¿no?, la directiva ATA,
que era la forma que veía la Unión Europea para implementar las diferentes medidas de una manera homogénea, uniforme en todo el territorio de la Unión Europea. Entonces, bueno, es verdad que en 2015 Pasquale Pistone y Peter Hongler hicieron una propuesta, ¿no?, de lo que debía entenderse, ¿no?, de la definición de establecimiento permanente, porque de hecho antes hemos hecho una ligera referencia, ¿no?, los propios comentarios al modelo convenio hacen referencia al comercio electrónico, hacen referencia entre si puede ser una página web, ¿no?, un software, un sitio web, un portal de internet, si eso puede ser un establecimiento permanente, y también se lo plantea respecto de un servidor. Entonces, respecto de un servidor o de un equipo, parece que si se cumplen las condiciones del lugar fijo, ¿no?, es decir, como es algo tangible, corporal, podría hablarse de P, pero en el caso de las páginas web o de los sitios web, las plataformas digitales, en esos comentarios, en el modelo convenio, ¿no?, en el apartado de comercio electrónico, parece descartarse precisamente por su naturaleza intangible, ¿no? Y es donde, en relación con esto, Pasquale Pistone y Peter Hongler proponían, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de introducir un precepto, ¿no?, dentro del concepto o no concepto de establecimiento permanente, un apartado que contemplase, ¿no?, ese caso específico para la economía digital, que efectivamente introducir eso supondría solventar o solucionar el problema en parte, y después vendría la segunda parte, cómo atribuir beneficios, ¿no?, a ese establecimiento permanente digital o virtual. No sé, quizás el pilar 1 puede ser la respuesta, ¿no?, el dónde y el cuánto. Estamos un poco a la espera, ¿no?, de ver también a dónde llega, cuál es el alcance, ¿no?, final de esas propuestas, si llega o no llega a buen puerto. Y en tu perspectiva, esta idea de el EP digital, ya en tu perspectiva, conceptualmente, ¿va a tener futuro o crees que va a ser que el camino nos lleva hacia otro lado? Tampoco quiero que hagas magia, pero más o menos... No, es una pregunta tramposa, ¿no? Habría que... No lo sé, la verdad es que no lo sé. Podría solventar el problema, conceptualmente hablando, pero bueno, podría acarrear otros nuevos interrogantes, ¿no? Probablemente. La verdad es que me parece aventurarse mucho. Claro, porque fíjate que el camino fue así. No tenemos un concepto, no tenemos una definición, el concepto falla, empieza a hacer agua porque empieza la ilusión, empieza las posiciones de los estados. Vamos a ponerle parches por todos lados, pero los parches no incluyen el núcleo grueso de lo que va a venir la economía, que además se ha acelerado con la pandemia. Con lo cual podría ocurrir que el concepto, si tornamos hacia otro lado, acabe siendo insuficiente para todo. O sea, estemos hablando ya de una figura de otro tiempo. Pues podría ser. Porque los americanos reclaman y dicen, los americanos dicen, no, mientras el nexo tendrá que ser el establecimiento permanente, listo, pero los europeos y la OECD está yendo por otro camino. Por lo menos así lo veo yo. Sí. ¿No? Pareciera que estamos yendo por otro camino. Ahora, sí, de hecho, creo que en una noticia de prensa, no sé, creo que era de la semana pasada, que entrevistaban a Pascal Saint-Amans, él decía algo así como que llegar a una solución global en las cuestiones de economía digital sin Estados Unidos iba a ser complicado. Bueno, al final es lo que hablábamos antes, estamos ante una cuestión global requiere una solución global, requiere de la participación, ¿no?, de todos los agentes implicados, es decir, de todos los estados. Entonces, bueno. Tú habías apuntado casi a la mitad de la conversación sobre el tema de que primero fijemos, o mejor dicho, el paso, el procedimiento sistemático. Primero fijamos el establecimiento permanente y luego le atribuimos los beneficios, ¿no es cierto? Sí. Bajo el artículo 7, que habla de la atribución de beneficios. Le quería preguntarte si nos pudieras ayudar un poco a entender cuánto ha cambiado el concepto de la atribución del beneficio propiamente dicho desde antes hasta hoy. Porque hablábamos de rentas netas al comienzo y luego vino este documento de la OECD que empezó a hablar más bien de otros elementos. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Crees que el concepto de atribución de beneficios nos está trayendo problemas? ¿Ya está más claro después de BEPS? ¿Cómo lo planteas tú? Bueno, tema claridad, no diría yo. No diría yo.
Es que, ¿sabes? Además, también cuando algo parte de, quizás, no sé, es porque uno empieza, no pienso que sea mayor, pero cuando uno empieza a madurar en las investigaciones, uno se da cuenta de lo importante que es los conceptos, la parte conceptual, lo importante que es saber qué estás atacando, ¿no? En el caso del plan BEPS y cómo lo haces y que haya coherencia, ¿no? Entre... Entonces, claro, partiendo de un concepto difuso y abierto, pues claro, yo creo que, ¿no? Si la ecuación está por dos partes, habría que empezar primero por solventar o por dejar lo más claro posible la parte primera, ¿no? La parte conceptual de esta ecuación. Claro, la parte de atribución de beneficios también guarda mucha relación con cuestiones del principio de plena concurrencia, ¿no? Del Arm's Length Principle, que es un principio que es verdad que, bueno, pues que también tiene su conflictividad. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Qué pasa con el impacto que estas medidas anti-BEPS empiezan a tener, ¿no? Ahora que, bueno, empieza a pasar un poco la implementación, o estamos en esa fase, ¿no? de post-BEPS, de implementación de las medidas para ver, bueno, pues qué impacto van teniendo en la práctica, ¿no? Cómo resulta la aplicación de las diferentes medidas. Y en tu opinión, a largo plazo, vamos a seguir ante una casuística, supongo, del artículo 5, a propósito de lo que ven a los casos futuros, me imagino, ¿no? Pues probablemente. ¿No? Tampoco te sé decir cómo debería cambiar el concepto, porque efectivamente hay una casuística muy grande de lugares que encajarían dentro del lugar de negocio. Entonces, bueno, pues pero yo creo que no es un problema que haya que hacer un análisis caso por caso si has establecido objetivamente, técnicamente los criterios para, ¿no? Al final es como un test. Si se cumple o no se cumplen determinados requisitos, hay establecimiento permanente y si no, no. El problema es cuando se subjetiviza ese análisis, porque entonces entran en ese análisis factores que antes tú comentabas que no son técnicos. Entonces, pues bueno, eso es lo que al final puede acabar llevando a una falta de certeza o de inseguridad jurídica, esa subjetivización del análisis a la hora de determinar si esto es establecimiento permanente o no. También leía, la verdad es que no recuerdo dónde lo he leído, también leía que con las nuevas matices, precisiones que se han dado en el concepto de establecimiento permanente, que se van a aplicar, yo creo que era a José Manuel Calderón, pero no estoy segura, que se iban a aplicar a todas las empresas estuviesen eludiendo o no el estatus de establecimiento permanente, es decir, que no se contempla un test de si hay abuso o no hay abuso, ¿no? Es decir, un test de, bueno, ahora que fue además uno de los pilares del plan BEPS, ¿no? En relación con la sustancia, ¿no? Es decir, ver qué hay detrás, ¿no? Si hay un abuso o no, un test específico de abuso, ¿no? En este caso de la condición o del estatus de establecimiento permanente. Claro, eso que dices es bien interesante porque era José Manuel Calderón. Como tú dices bien, al ser una norma, o mejor dicho, tomar medidas antiabuso, acaban normalizando un nuevo estatus. Y en este estatus entran personas que nunca abusaron, sino que simplemente su modelo de negocio, sus actividades eran así, ¿no es cierto? ¿Y tú crees, por ejemplo, quería hacerte una pregunta a propósito del soft law y de esto que estábamos conversando y del establecimiento permanente, ¿no? Porque también es una de tus materias de reflexión. Yo he leído alguna vez algo que tú habías comentado sobre el tema del establecimiento permanente y ahorita lo acabas de comentar esto del soft law, pero, por ejemplo, ¿no? Si tenemos estas definiciones del marco de los convenios, tenemos estas definiciones del tratado multilateral, ¿tú crees que los jueces de nuestros países van a poder captar, que van a poder captar toda esta densidad conceptual que hay detrás de estos enfoques? ¿O vamos a empezar a estar en una comentarios y reacciones frente a esta situación? ¿Cómo lo ves tú? Es decir, que vayan a usar los comentarios o no vayan a usarlos. Que vayan a usar, pero no quiero decir, no estamos entrando en una Babel conceptual, porque los jueces pues empezarán a aplicar estos conceptos según sus propios entendimientos y de pronto vamos a citar a un juez alemán, un juez italiano, un juez hindú, un juez peruano. Podría ser. De hecho, claro, es decir, cuando el análisis es subjetivo, pues la consecuencia es que las interpretaciones
puedan ser subjetivas, puedan ser dispares y al final, si vamos a un análisis fáctico, pues claro, el caso por caso. De hecho, en relación con esto, había un caso del español en España y hubo un caso del en Noruega y las soluciones o las resoluciones eran diferentes. Cuando las estructuras empresariales eran similares. Entonces, sí, claro, podría ocurrir que estemos ante soluciones dispares o que efectivamente pues haya una influencia a lo mejor, ¿no? del caso, en este caso, del caso que haya en un estado similar que puedan beber de otras. Al final va a depender un poco de ese interés o no por gravar las rentas que sean atribuidas a ese establecimiento permanente. Sí, ese punto me parece interesante, ¿no? Los estados van a tener una misión que posiblemente vaya más allá del abuso y que lo que intenten es atraer hacia sí. Claro, es que de hecho esta es una de las cuestiones que yo he comentado en alguno de los últimos trabajos que he hecho, bueno, y que han comentado otros autores, y es que BEPS es planificación fiscal o es elusión fiscal, pero también es una cuestión de competencia fiscal. Es decir, los estados es verdad que cooperan, tienen ciertas áreas de cooperación, ¿no? Tradicionalmente evitar la doble imposición. Hay mecanismos, ¿no?, de intercambio de información, es decir, podemos encontrar en la fiscalidad internacional situaciones, escenarios donde los estados han efectivamente han cooperado, ¿no?, en aras de un cierto grado de coordinación, pero al mismo tiempo siguen compitiendo por recaudar y por atraer inversores a sus territorios. Entonces, claro, esa idea de la competencia fiscal pues es difícil con esa coordinación, ¿no?, una auténtica coordinación en determinados aspectos. Entonces tú me dices que necesitaríamos un profundo fair play internacional para poder estar ante esto, porque pronto, a terminado BEPS, los estados también van a empezar a diseñar sus políticas para atraer inversión y más en tiempo COVID, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, bueno, yo creo que ya lo han estado haciendo, efectivamente, o sea, los regímenes fiscales, los incentivos, las cláusulas de tax expiring, al final, todas son cuestiones para atraer inversores, ¿no? Tipos de gravamen reducidos. Ese al final es a donde va el pilar 2, donde va la propuesta GLOBE, ¿no? A atacar esas cuestiones, ¿no? Que al final no deja de ser cuestiones de competencia fiscal. Claro, con COVID, con el coronavirus, esta situación podría verse acentuada. De hecho, ese otro documento de la OCDE de abril de 2020 iba por esa línea. Es decir, hay una necesidad para salir de la crisis reforzados, ¿no?, que los sistemas, los estados estén más fuertes, sean más resilientes para futuras crisis. Hay que incentivar el consumo y la inversión, porque durante todos estos meses, semanas de confinamiento, de restricciones, pues ha bajado significativamente el consumo, la inversión, y eso al final puede suponer la introducción pues, de incentivos fiscales, de regímenes preferenciales para la inversión o para el consumo, ¿sí? Efectivamente. O sea que el COVID nos está llevando a desandar esa... Bueno, al final el COVID puede ser también un equilibrio entre la introducción de nuevos impuestos o la subida de impuestos para hacer frente a la bajada de ingresos y, por otro lado, la parte de los incentivos. Al final es buscar un equilibrio, ¿no?, entre la parte de incentivar, que tiene una repercusión negativa, ¿no?, a efectos de recaudación, y la otra parte de introducir impuestos. O sea, de hecho, en este plan de recuperación de la Unión Europea que comentaba hace unos minutos, está la introducción del impuesto a los servicios digitales, pero está también la propuesta de introducir un impuesto a las emisiones, es decir, al carbono. Está también la introducción de un impuesto, bueno, una especie de gravamen a los plásticos no reciclados, es decir, ir hacia una transición verde, hacia una transición digital, pero también generando recursos nuevos, ¿no?, recursos propios para hacer frente a la situación económica. O sea, que pareciera que es una oportunidad para el activismo fiscal, digámoslo así. Bueno, de hecho, leía también no hace mucho un artículo de Traversa y Visioli, sí, que decían que precisamente cuando la época no sé si ellos hablaban de tiempos de guerra, o sea, es decir, en épocas de dificultad es donde parece que hay más posibilidad o más oportunidad para la introducción de medidas fiscales, de creación de impuestos.
Sí, pues me parece que es así. Quería Así. comentarte, aunque no lo creas, llevamos muchísimo tiempo en la reunión. Yo te había advertido que no te ibas a dar cuenta, pero ya hemos pasado de la hora y media largo. Entonces, ya casi un poco para terminar, quería contarte un problema que tenemos en el Perú con el establecimiento permanente, un poco para ponerle contexto. Yo te había contado que en el Perú el establecimiento permanente tiene dos nociones, ¿no? La de los convenios y la noción interna a efectos de constituir como domiciliado para grabar por su renta de fuente peruana. Muy bien. El año pasado, a propósito de una reforma, bueno, el año pasado, a propósito de una reforma legislativa que tuvimos, se incorporó una definición de establecimiento permanente en la legislación interna casi armonizada a lo resuelto después de Plan BEPS. Nosotros tenemos la regla ¿cómo se llama esto? De antifragmentación, nosotros tenemos los establecimientos permanentes temporales, tenemos una regla sobre la gente, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, en el caso peruano ocurre lo que tú dices, porque al introducir ese concepto de establecimiento permanente y agrandarlo para asuntos que no tienen que ver con los convenios para evitar la doble imposición, porque estamos en otro tema, ocurre que a muchas empresas que trabajaban con el Perú se les retenía en fuente. Ahora, al anchar el concepto de establecimiento permanente, tienen ellos que introducir algún tipo de mecanismo operativo en el Perú que suponga algún tipo de presencia física, obligados por el modelo de la norma, ¿no? Entonces, esto me trae a mí digamos, a recuerdo una idea que tú has deslizado a lo largo de esta conversación y que me parece fundamental, ¿no? Cuando uno no tiene claros los conceptos, ni su utilidad, ni para qué le sirven, puede estar generando en lugar de ventajas estropicios institucionales, ¿no es cierto? Entonces, me parece fundamental para los que están acompañándonos esta idea que Elizabeth nos ha insistido en sus distintas intervenciones de que la coherencia conceptual es muy importante cuando quieres establecer diseños de políticas públicas en materia tributaria, ¿no es cierto? Entonces, Elizabeth, yo la he pasado muy bien, la verdad, me he divertido muchísimo. Se nos ha pasado el tiempo como nunca y nos has explicado, y creo que los que nos están viendo y nos van a escuchar concordarán conmigo en que se nos ha hecho tan sencillo un tema que a la gente le parece tan grave. Muchas gracias por tu capacidad didáctica y me gustaría tus palabras finales, Elizabeth, sobre, para que digas como diríamos, un círculo completo de redondeo al concepto que hemos estado hablando. Sí, bueno, pues como conclusión o síntesis, ¿no? De lo que hemos hablado, que efectivamente no sé el tiempo que llevamos. Vamos más de una hora y media. Me lo has advertido al inicio y efectivamente no hay nada mejor que te adviertan algo porque efectivamente parece que se cumple. Además, he estado muy a gusto, lo he disfrutado. Y sí, podríamos decir que el resumen, ¿no? el concepto o no concepto entre comillas de establecimiento permanente tras BEPS o post BEPS lleva a aumentar ese umbral mínimo del que hablábamos antes, ensanchando por tanto las situaciones o escenarios o estructuras, ¿no? En las que habrá un establecimiento permanente y claro, esa extensión del concepto de establecimiento permanente tiene la consiguiente extensión en fuente, ¿no? A la hora de la tributación de los beneficios empresariales, ¿no? Vamos hacia un análisis más fáctico y más subjetivo que al final pues redunda o en este caso en perjuicio, ¿no? de los contribuyentes esa falta o ese riesgo, ¿no? Para el principio de la seguridad jurídica, ¿no? Por tanto, al final, como decías en tus últimas palabras o en tus palabras previas, ¿no? La importancia de la claridad y la coherencia conceptual, ¿no? de las definiciones, de la claridad a la hora de, pues bueno, en este caso de definir o tratar de definir ese punto de conexión que permite al Estado de la fuente gravar las rentas empresariales por ese punto de conexión, ese criterio de reparto al final de potestades tributarias. Y nada, pues hasta la próxima sesión y además, bueno, deseando muchísima suerte y largo recorrido, ¿no? A esta iniciativa que tanto el grupo de investigación en Derecho Internacional Tributario con el Colegio, ¿no? de Contadores Públicos de la Libertad, que siga por muchos diálogos más y nada, estaré encantada de seguirlos en diferido por el horario
y de poder volver a participar en esta u otras iniciativas. Muchísimas gracias, Elizabeth. La hemos pasado, como te digo, muy bien. Lo aprecio muchísimo. Además, porque el horario es tan distinto, está 7 horas adelantada. Imagínate cómo debes estar ya a estas horas de la noche. Muchas gracias de verdad por tu intervención. La he pasado yo muy bien. Estoy seguro que los que están con nosotros también. Y efectivamente, yo te comprometo ya públicamente para conversar en otro momento y quisiera conversar sobre tu otro tema de análisis, el que has estado viendo, el tema de las ayudas de Estado y las relaciones, ¿no? Con la competencia fiscal, porque es un tema que hay que abordar en su momento. Entonces, tu idea de cooperación versus competencia me parece muy importante para explorar. Muchas gracias, Elizabeth. Ya te comprometí en público para un próximo programa y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Adiós. Elizabeth. Gracias. Y ustedes también, hasta la próxima, hasta la siguiente emisión. Adiós.